Jesucristo, después de sacrificarse, dio la vida, no se la quitaron, la dio por nuestros pecados, resucitó al tercer día como había dicho que haría y cuando los ángeles aterraron a los soldados al presentarse en la tumba y abrirla, aunque no se necesitó eso para que Jesús saliera de la tumba. Él traspasó la piedra de la puerta, igual que traspasó después las paredes para presentarse. Durante 40 días se presentó delante de sus discípulos muchas veces. Y después de esto, los perversos, hipócritas, gobernantes religiosos y también los políticos pagaron dinero a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos de Jesús habían ido a la tumba y se habían llevado el cadáver. Aunque, hay pruebas más que suficientes que nos testifican de la resurrección de Jesucristo. Pero ese es otro tema que tocaremos, pero lo cierto es que después de esto leemos la gran comisión de Jesús, por la cual estás aquí. Mateo 28, versículos 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Yo espero que tú no dudes, porque iniciar un discipulado con dudas no es lo más adecuado. La duda ofende. Y una de las revelaciones más contundentes que Dios me ha dado es que la duda no existe. Existe la incredulidad o la ignorancia. Pero las cosas son o no son. Y no hay vuelta de hoja. La realidad es que todo o es o no es. Cuando no tenemos claridad de si son o no son, tenemos ignorancia o falta de fe. Pero claro, eso requiere humillación para reconocer, ¿no?, que somos ignorantes o que tenemos poca fe. Y por eso se inventa la duda. Pero la duda no existe, no tiene consistencia ninguna. Sin embargo, hoy en todas las enseñanzas, incluso religiosas, que se han hecho humanistas, parten siempre de la duda y dicen que toda investigación tienes que partir de la duda. No, no es cierto. Hay que partir de la humildad, de decir, Señor, no tengo claro si esto es o no es, revélamelo tú. Pero o es o no es, y no hay otra. Hago ese paréntesis como parte de la enseñanza, ¿no? Pero los 11 discípulos se fueron y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Tú fíjate, después de verle resucitado y todavía dudaban. Ay, amigo, es tremenda la debilidad del ser humano. Qué facilidad tenemos para entrar en confusión de fe y dar lugar a la incredulidad. De tal forma que, vieron a Lázaro, que llevaba 4 días muerto, y ya olía, y Jesús lo resucitó, y quisieron volverlo a matar, porque no querían de ninguna manera reconocer que Jesús era el Mesías y que era Dios hecho hombre. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y fíjate, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una premisa fundamental para que nunca te olvides de ella. Jesucristo es omnipotente.
es dueño absoluto de todo cuanto existe. El Padre le ha dado toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, de tal forma que Satanás y los demonios vencidos ya no tienen autoridad, solo harán lo que Él les permita. Y por cierto, les permite hacer mucho daño porque los usa como verdugos para que los que cometen maldad cosechen las consecuencias. Especialmente los que se empeñan en ser rebeldes y en darle la espalda a Dios. Nunca te olvides de esta premisa, de esta certeza de la declaración de Jesús, porque es indispensable para seguir creciendo en esa fe, en la confianza del omnipotente, omnipresente, omnisciente, el que venció al diablo, al pecado, al mundo, a la muerte, el que puede todo, no hay nada imposible para él. Y en ese pensamiento, como un fundamento espiritual, podemos obedecer. Por tanto, id y haced ¿qué? ¿Haced qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segunda promesa como colofón. Siempre Él es fiel y estará contigo. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema está si nosotros estaremos con Él. El problema está si nosotros nos mantenemos fieles. Él es fiel a sus promesas. Pero, volviendo a la comisión, no dijo hacer creyentes. Y una de las tragedias de las iglesias evangélicas de todo el mundo es que hacen creyentes. Creyentes religiosos dominicales que celebran cultos y que, bueno, pues tienen ritos y tienen unas rutinas y unas... Porque incluso la mayoría de los pastores no son discípulos. Y lo vas a entender en este discipulado, porque hay unos requisitos que pide Jesús para que nos considere sus discípulos, sin los cuales no tiene sentido que nos creamos discípulos. Y hay muchos que se creen discípulos, que se creen pastores, que se creen incluso superapóstoles y no son discípulos de Jesucristo porque no cumplen con esos requisitos, especialmente escritos en Lucas 14, de los cuales hablaremos. Y bueno, pues enseñándoles qué. Y aquí está el resumen de las enseñanzas que vais a recibir en este discipulado. Yo no tengo otra finalidad como boca de Dios, del Señor Jesús y instructor, que enseñaros lo que yo he aprendido, lo que he recibido de Él, lo que me ha mandado a mí hace 43 años. Las mismas cosas que me ha mandado y que sigue mandándome, porque todavía hay revelaciones que se abren y que uno no conocía con respecto, por ejemplo, a cómo orar. Estoy todavía aprendiendo a orar. Y Él nos dice, velad y orad. Entonces hay que saber cómo orar convenientemente. Eso solo el Espíritu Santo lo sabe bien y Él nos va guiando y nos va instruyendo en las distintas maneras de orar y los distintos motivos. ¿Qué es un discípulo? Pues
pues es un consagrado al caballero. Caballero Jesús, ¿verdad? Pero también a los caballeros que Jesús designa para... Estamos hablando de nobleza, estamos hablando de algo que siempre nos ha entusiasmado, ¿no? Esa honra, gloria, honor de la caballería, de los consagrados a hacer el bien. Que después muchos de ellos pues eran falsos, ¿no? Pero un discípulo es aquel que está consagrado a su maestro, un escudero, dedicado por completo a su jefe, a su caballero. En este caso no es un marqués, no es un conde, no es un duque, es nada menos que el Rey de Reyes, el Rey eterno, el Rey absoluto. Así que fíjate tú, qué bueno ser como un paje, como un escudero, qué bueno ser como alguien dedicado a estar atento a la voz de su amo, porque Jesús es nuestro amo. Si nos ha comprado, es nuestro dueño, ha pagado muy caro, pero es nuestro Señor, eso es lo que significa Señor. Algunos no quieren aceptar el que es nuestro amo, dueño. Les gusta más decir es mi Salvador, pero cuidado, Señor. Decir Señor es reconocer que es el dueño absoluto de nuestro cuerpo, alma y espíritu, y que tiene derecho a gobernarnos y a decirnos lo que hemos de hacer. Y nosotros, si le amamos, le admiramos y queremos honrarle, tenemos el anhelo de hacer todo lo que nos diga. Eso es un buen escudero, eso es un buen discípulo, y de eso se trata. Pero para obedecer hay que saber qué es lo que hay que obedecer, y ahí están las enseñanzas, ahí están las manifestaciones de la voluntad de Jesucristo, que se van a ir desgranando en este discipulado, ¿no? Y alguien consagrado, fiel. De hecho, en los tiempos de Jesús jamás él llamaba a sus seguidores creyentes, cristianos, no. Tenía 3 nombres que Jesús reconocía a los que le seguían: fieles, los que tienen fe, confianza en él, y fidelidad, obediencia. Eso es un buen discípulo, el obediente. No el que dice una cosa y hace otra. Ese será un hipócrita. Y el Señor no tiene problemas para distinguir con claridad cómo es el corazón del hombre. Y no es lo que dice, sino lo que hace. Por eso, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, como yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. El buen discípulo hace la voluntad de Jesucristo a muerte. Y si el maestro, el capitán, el generalísimo, el Rey eterno nos dice: ve y confiesa mi nombre, y nos advierte que allí nos van a matar y que vamos a tener la honra de morir por confesar su nombre, pues ahí tienes el ejemplo de Esteban, el primer mártir, que con gozo cumplió su martirio. Y ahí tienes a Pablo, que tenía revelación clara de que iba a terminar su vida, y le cortaron la cabeza en Roma. Y así prácticamente todos los apóstoles acabaron cumpliendo el santo destino, privilegio de pocos, de dar la vida por Cristo. ¿Eso es horrible? No. Aquel que la dio por nosotros no merece que la demos por él.
aunque puede ser que no nos suceda a nosotros, el que nos pongan una pistola en la cabeza y que nos digan: o reniegas de Cristo o te pego un tiro. Ustedes han visto los crímenes horribles de los del Daesh, a veces con cristianos norteamericanos, etcétera, que los ponen de rodillas y les dicen: reniega de Cristo. Y no lo hacen y les cortan el cuello, los decapitan. Pero además grabándolo. Bueno, no es nada nuevo. Miles, no, millones de seguidores de Jesús han sido sacrificados en los circos romanos y en las muchas tribulaciones y persecuciones de la historia, como ahora está sucediendo. En estos días están degollando cristianos en el norte de Burkina Faso, donde estamos, en varias ciudades del país. Acabo de hablar con nuestro director general de la zona esta tarde, para que, si es necesario, los hermanos que están en el norte de Burkina, cerca de Malí, que es donde está el conflicto, pues si tienen que retirarse hacia Ouagadougou, donde estamos mucho más protegidos y bueno, fortalecidos y considerados por las autoridades. Aunque al final es la voluntad de Dios lo que va a suceder. Si no aceptamos su voluntad y decimos Señor, Señor, pero luego hacemos nuestros cambalaches y actuamos conforme a nuestros criterios, especialmente en la economía, que es donde realmente ahí se detecta la prueba del algodón de los discípulos verdaderos, pues entonces pues Dios no nos obliga. Pero, ¿qué sucederá? Pues que no podrá llamarnos fieles ni discípulos en ninguna manera. Y lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 a 26. Capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, 19 a 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, como hicieron una enramada en Jerusalén con los avivamientos que produjo el Pentecostés, llegaron a ser 120.000 en Jerusalén. Entonces Dios, que les había dicho: una vez que recibáis poder de lo alto, seáis investidos de la llenura del Espíritu Santo y del poder divino, id por todo el mundo. Pero no, ahí se quedaban tan a gusto. Bueno, fíjate tú. Entonces desató el Señor la persecución tremenda para producir la diáspora y empujarlos a que tengan que ir. Porque tú y yo no tenemos la obligación de ser mártires y quedarnos a que nos maten, salvo que el Señor lo haga. Porque Él continuamente dice: huid a los montes. Y si no os reciben en un lugar, ir a otro. Y ahí seguir confesando mi nombre. Entonces hubo una persecución. Y los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que fue el mártir del que hablamos, pasaron hasta Fenicia. Claro, fue el primero. Luego querían matar a todos los que eran considerados como traidores a la religión. Ay, Dios mío, con la religión. Un musulmán deja la religión y se hace evangélico. ¿Y qué hacen? Va a por él a cortarle la cabeza. Pero un católico deja la religión católica y se hace seguidor de Jesús. Ya no vamos a hablar evangélico, porque yo no predico religiones, no creo en ninguna religión, yo creo en Jesús. No es una religión. Él no dice que sigamos ninguna religión, Él dice: seguidme a mí. Entonces, bueno, pues los judíos ortodoxos, religiosos, fanáticos, con miedo a perder el poder, la poltrona
el monopolio de la religión de Israel que tenían, con un avivamiento se convertían, pues hicieron una persecución, pero gracias a eso salieron de Israel. Y pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos al principio. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esto, permanecer fieles. Empezáis este discipulado, esto no es como empieza, sino como termina. Y el que persevere en fidelidad hasta el fin será salvo. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Vino Pablo allá. En ese lugar, nuestro ministerio tiene una congregación. Tiene una congregación. Y no quiero hablar de que hay un avivamiento, bueno, de que hay muchos que están siendo bautizados. Es algo increíble ahí en Antioquía. A causa del terremoto se nos abrieron las puertas y estamos allí. Y se congregaron allí todo un año, versículo 26, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, ¿a quiénes? Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién les llamó cristianos? ¿Quién? Los antíocos, incrédulos, perversos, como un insulto. Igual que a los judíos que se convertían al catolicismo, encima a los católicos les llamaban marranos. Es así como se les calificaron a los judíos conversos. Despectivamente, pues en este caso el nombre de cristiano surgió como un desprecio, como un insulto. Cristianos. En lugar de decir marranos, cristianos. Es para que se te quiten el chip la palabra cristiana como si fuera cualquier cosa. No, mejor que nunca nos llamen cristianos, que nos llamen discípulos de Jesucristo, que nos llamen fieles a Cristo, o seguidores del camino, que eran los tres calificativos que Jesús aceptaba y que eran los que recibían los verdaderos seguidores de Jesús. Así que por primera vez, estamos hablando ya cuando Jesucristo ya llevaba, fíjate tú, había ascendido al cielo y estaba a la diestra del Padre años, bastantes años. Por lo tanto, en tiempos de Jesús no había cristianismo. Jesús no es cristiano, Jesús es judío, es Dios hecho hombre judío. Y no significa por eso que Jesús fuera religioso de la religión judía. Él cumplió la única religión verdadera que nadie pudo cumplir, que es la ley, la Torá, que Dios mismo dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel, para condenar a todos, porque nadie pudo cumplirla. Pero Jesucristo sí, la cumplió para librarnos de esa condenación de la ley, para que no caiga sobre nosotros la ley y entonces seamos ajusticiados. Hizo justicia por nosotros, dando su vida. Así que si alguien te dice, ¿tú que eres cristiano? No, yo no. Yo quiero ser, intento ser discípulo de Jesucristo, fiel a Cristo. Claro que no puedes evitar hablar de los cristianos porque es así como se consideran pues, prácticamente la mayoría o la totalidad de los evangélicos, con los cuales pues, tenemos una relación, ¿no?, de respeto. Pero qué curioso que desde entonces
aceptando ese calificativo, que no entiendo por qué lo aceptaron, claro, aceptando ese calificativo, claro, si alguien te empieza a llamar de una manera y se repite y te llaman todos, pues acabas teniendo el calificativo, ya no puedes, pues, oyen todos que te llaman maqueto, como me llamaban a mí en el País Vasco, pues maqueto, usted es un maqueto. Este no es de pedigrí, este no tiene el RH vasco. 25 años viví allí, pero bueno, pues un maqueto. Vale, pues maqueto. Me da igual, yo sé lo que soy. Y soy lo que soy gracias a Jesucristo. Soy suyo. Entonces, pero claro, desde entonces poco a poco empezaron a dejar de ser discípulos para hacerse cristianos. Y empezó a decaer el espíritu verdadero del discipulado del Maestro Jesús. Hasta el punto de que cuando el emperador Constantino dicen que se convirtió a Cristo, mentira. Él estaba en peligro de perder las guerras y entonces lo que hizo es que los cristianos se unieran con él y con los paganos para sumar y tener una sola religión. Y así inauguró, él fue el que estableció el cristianismo oficial y se constituyó el primer papa. No fue Pedro nunca fue papa, y menos en Roma. Fue Pablo el apóstol de los gentiles y de Roma. Pedro no es cierto. Y además con pruebas históricas contundentes, pero Constantino, que dice que vio una cruz blanca en el cielo y que, bueno, aceptó a Jesucristo, no es cierto, luego mató a su madre, o sea, imagínate tú qué conversión tuvo, ¿no? El emperador Constantino. Él se proclamó sumo pontífice, que es lo mismo que hacían los emperadores romanos y los emperadores egipcios, etcétera. El emperador era el dios y el sumo pontífice para todo el pueblo, ¿no? Y entonces empezó a institucionalizarse el cristianismo como religión oficial del imperio. Y fueron asimilados. Y empezó a mezclarse el paganismo con el cristianismo. Y entonces, donde había una estatua en Roma que ponía Zeus, quitaron Zeus y la misma estatua pusieron Pedro. Donde había una estatua con una mujer con un niño que ponía a la diosa de la fertilidad, pusieron la Virgen María y el niño. Pero así, ¿para qué vamos a hablar? Y después cambiaron, pues paganizaron las fiestas y las hicieron coincidir con los solsticios especialmente de invierno, que son siempre fechas de satanismos, aquelarres, sacrificios, orgías, abominaciones. Y por eso coincide la Navidad, que no, Jesús no nació en Navidad, etcétera, etcétera. Pero todo eso iremos, si acaso, compartiéndolo en el discipulado. Lo importante es que dejaron de ser discípulos poco a poco. Y aún hoy, pues, están en esa gran tragedia de ser considerados como creyentes y olvidan lo que dice Santiago 2, 14, 19. Fíjate lo que dice, para que te quede claro, que me gustaría que ya no te conformes con ser un creyente. Un creyente. Santiago 2, del 2, 14 a 19, dice: si hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué obras se habla? De las obras de la obediencia a las verdades eternas, de la voluntad de Cristo, que habla de un evangelio de compasión, de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, un evangelio de amor, y el amor es dar y dar. Y entonces, pero luego dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claro, tú sabes que Lutero, pues, consideró esta epístola como la epístola de paja. Me han invitado a final de octubre a compartir en el Día de la Reforma a las iglesias de Madrid. Todavía no he contestado, estoy esperando ver si tengo verdadera paz para hacerlo. Creo que sí, porque yo predicar hasta las puertas del infierno, dentro ya no. Pero Lutero hizo cosas muy buenas. Lo que pasa es que cometió varios errores muy graves. Tratar a la epístola de Santiago como una epístola de paja y despreciarla. ¿Por qué? Porque él proclamaba que la salvación es solo por fe, nada más. Pero la fe sin obras, dice aquí, está muerta. Así que ya no es por fe solamente. Eso de sola fide, que es una de las solas que proclamó como un dogma, como dogmas, pues no. Y aquí lo deja bien claro. Ahora, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios, ¿cómo? Creen y tiemblan. Yo he comprobado durante tantos años que hay muchos cristianos que tienen menos fe que los demonios, porque no tiemblan. La fe, que viene por oír a Dios y conocerle, te produce tal respeto, temor y temblor. Los demonios son creyentes. Así que no se trata de ser creyente. Y tiemblan. Muchos cristianos no tiemblan, no tienen temblor, respeto profundo, sino que, bueno, son tibios, livianos. Y no vayamos a contristar al Espíritu Santo y ser quitados de la mayordomía del llamamiento, del don y del ministerio. Filipenses 2, 12 y 13 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Qué bueno que el Señor pueda decirnos eso. Aquí es a través de Pablo a los filipenses. Estos eran fieles, obedientes. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No vaya a ser que deje de producir el querer como el hacer y entonces resulta que ya no te da la gracia para arrepentirte cuando te equivocas. Y nos equivocamos todos los días. Y todos los días, si tenemos la gracia del Señor y produce en nosotros el querer como el hacer, pedimos perdón cada día. Y pedimos que nos ayude a no volver a equivocarnos. Y ahí el Señor sigue, no nos abandona y sigue perfeccionándonos y haciendo su obra en nosotros. Así que es la obediencia la que marcará la formación de un discípulo. La obediencia a lo que el Señor demanda. En Salmo 2, 11 y 12 dice así la palabra del Señor. Salmo 2. Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. No es miedo a Dios, el temor, el respeto. El respeto que viene por el amor a Dios, por amarle. Si amas a tu padre, a tu madre,
Si amas a tu marido, le respetas, quieres respetarlos, obedecerles siempre y cuando que no te manden a hacer el mal. Por amor. Si amas a tu esposa, pues querrás respetarla y serle fiel. Y no mirar a otra y no codiciar a otra mujer. Ese es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El respeto que viene por el amor. Nadie respeta lo que no ama. Si amamos a Dios, anhelaremos respetarle, honrarle y decir: no quiero que mi Padre Celestial sufra ofensas mías, de ninguna manera. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Volvemos a lo que es ser un discípulo: servir, servir y servir. No ser señores, sino ser siervos. No buscar protagonismo, no buscar esa honra y ese dominio de ser pastores, reverendos o lo que sea, sino servir, siervos. Porque si estáis destinados a ser ministros del Rey Eterno, pues el buen pastor su vida da para las ovejas. Tenemos que aprender a estar dispuestos a sacrificarnos por amor en favor de los demás y dar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros recursos, en lugar de buscar lo nuestro. En Mateo 4, 18 a 22, pues esto yo lo enseño y lo comparto cuando vamos un grupo a Israel. Estuve en el mes de agosto pasado hablándolo allá a orillas del lago Galilea, que es cómo llama Jesús a sus discípulos y forma su equipo, su ejército con los apóstoles. Y dice así en Mateo 4: y vosotros estáis aquí, espero que, habiendo recibido este llamado, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estaban ganándose el pan, trabajando. Tú puedes ir todavía allí y ver que hay gente que pesca en el lago, mal llamado mar de Galilea, pero es un lago, no es un mar, pero hay pescado. Aunque ahora todo el pescado que venden y que lo llaman el pescado de San Pedro sale de las piscifactorías que hay en Israel, porque bueno. Y les dijo que: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estáis aquí con el llamado para pescar almas. Pescarlas del mundo, sacarlas del mundo, sacarlas de las garras del diablo, del reino de Satanás, sacarlas de la oscuridad a la luz, para que no vayan al infierno, para que sean de Cristo y vayan al cielo. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante, ni se lo pensaron. Qué fuerte llamado, qué autoridad, qué unción y qué respuesta, como embelesados, como cautivados. Dejaron las redes al instante y le siguieron. Tendrían esposas, tendrían familia, ¿no? ¡Bum! En pos de Cristo, 3 años y medio, a muerte. Pasando de allí, después de tener ya 2 discípulos, versículo 21, pasando de allí a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, vio a otros 2 hermanos que estaban en la barca con su padre, Zebedeo, que remendaban sus redes, y los llamó. Remendaban sus redes y los llamó.
¿Hay dos mensajes? No, un solo mensaje. Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Pero qué curioso que los llamó a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y Juan, pero a Zebedeo, que estaba allí con ellos, no le llamó. Muchos son los llamados, pero no todos. A algunos Dios ni les llama, porque Dios conoce su corazón. Y Jesús sabía que en la mente de Zebedeo, un hombre mayor, bien económicamente, que creyéndose triunfador, en su mente diría: yo con este loco me voy a ir por ahí. Claro, lo que llamaba a Jesús es a ser un loco, como a mí me llamaron loco hace 43 años cuando dejé todo, que no era poco, para seguir a Cristo. Hasta mi propia familia me llamó loco. No pudieron meterme en un manicomio, gracias a Dios, pero si hubieran podido lo habrían hecho. Pero este tío... Pero gracias a Dios, santa locura. El amor es una santa locura. El amor verdadero, claro. Porque el que ama está dispuesto a dejarse matar por el amado, como Jesús hizo, claro. Y a Zebedeo no le llamó. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, ni todos son los llamados. Algunos Dios ni les llama, porque conoce cómo es su mente y su corazón, orgulloso y que no escucha. ¿Y para qué le va a llamar? Es como hablarle a la pared. Pero a ellos dos sí les llamó. Y dejaron al instante las redes, la barca y a su padre y le siguieron para ser pescadores de hombres. A mí me entusiasma este pasaje y cómo es el proceso de el enamoramiento que produce Jesús. Dios es amor y te enamora. Y una vez enamorado dices: yo no quiero otra cosa más que estar con mi enamorado. Como sucede con las parejas que se enamoran de verdad. Jesús entró en el buffet de un recaudador de impuestos, que era un puesto importante, era una profesión, un recaudador de impuestos. Imagínate lo que ganaría con la mano derecha legalmente y con la izquierda, yo qué sé. Y está escrito Mateo 9:9, mira lo que dice, Mateo 9:9. A un recaudador de impuestos. No estamos hablando de un pobrecito que ganaría 4 perras, no. El sermón más breve de toda la Biblia, una palabra: sígueme, nada más. ¿Y qué hizo? Dejó su despacho, su empleo por mucho dinero. ¿De qué vale todo el dinero? Por eso Jesús luego dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y le siguió. Me gusta también leer lo que pasó con Felipe. Felipe, ese que fue después un diácono lleno del Espíritu Santo y que experimentó ser trasladado milagrosamente de un lugar a otro, así, ¡pum!, como dice Hechos de los Apóstoles. Y está escrito en Juan 1:43. Juan 1:43. ¿Qué dice ahí? Que Jesús halló a Felipe y le dijo que... ¿Qué le dijo? Una palabra. Sígueme. Una palabra. Sígueme. Ya está bien de rollos. Es muy breve Dios. Es claro, es conciso. Pero nosotros no, nosotros tenemos que asimilarlo en nuestro cerebro, pum, 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 y añadirles 1000 palabras para enrollarlo todo, embarrarlo todo. En lugar de decir: bueno, lo que tú digas, Señor, he aquí tu siervo, hágase en mí según tu palabra, que es el Padre nuestro, venga a mí tu reino, hágase en mí según tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, dijo María. He aquí el siervo del Señor. Lo que tú quieras es lo bueno para mí, es perfecto para mí. Tu voluntad, solo tu voluntad es la perfecta para mi vida. Amén. Pero el Señor no tiene otro llamado y bueno, pues yo por eso quiero confirmar la decisión que habéis tomado,
con una declaración absoluta. No hay más que dos opciones: o con Cristo o contra Cristo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. La gente se cree que puede estar sin Cristo y sin el diablo. Pues no. O con Cristo para ir al cielo o con el diablo para ir al infierno. Y no hay otra opción. Por mucho que los seres humanos se creen autónomos, se creen que pueden gobernarse a sí mismos. Y lo hacen tan mal, en su orgullo, en su ignorancia, que viene el enemigo y les mete tortas hasta en el carnet de identidad o el pasaporte. Amén. Y puedo mencionarles tantos casos y casos. Conclusión. Escoges esta opción, inicias este discipulado, porque tú escoges servir a Cristo. Yo creo que haces bien. Mateo 21, 28. Esta parábola es también indiscutible, contundente, y dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. No le dijo de otra manera al otro. Al otro no le dijo: vete a la sinagoga el sábado, no hace falta que vengas a trabajar, búscate tu trabajo y luego el domingo al culto o el sábado a la sinagoga. No le dijo de otra manera. No hay otra manera. De la misma manera a los 2 hijos. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál? Dijeron ellos: el primero. El que dijo que no voy. ¿Por qué? Porque lo que es del espíritu es contra la carne. Lo primero que sucede en nuestro ego es cuando el Señor nos manda, nos quiere gobernar. Pues nosotros no queremos soltar el gobierno, nuestra egolatría, nuestro yo, de gobernarnos a nosotros mismos. Y entonces el primer impulso carnal es: no quiero. ¿Cómo me voy a sujetar a tu voluntad? ¿Cómo voy a hacer lo que tú digas? Yo quiero ser yo. Pero después, arrepentido, fue. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le hizo reflexionar y se arrepintió de haber sido rebelde, de darse cuenta de lo que es el corazón, el ego humano, lo más soberbio. El primero, Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Qué tremendo! Les dice a los religiosos, las prostitutas, los publicanos, y yo digo, y los drogadictos, y los alcohólicos, y los vagabundos, a miles por todo el mundo, en 72 países, a miles se están entregando a Cristo y salen del infierno para ir al cielo. Y los religiosos no, porque los religiosos quieren seguir que se les llame creyentes, cristianos, y no están dispuestos a entregarse por completo, a hacer la voluntad del Señor. Quieren bendiciones de Dios, pero seguir haciendo su voluntad. Esto es así de sencillo. Y por eso dice: las prostitutas, los bandidos os precederán al reino de los cielos. Porque se arrepienten y porque están dispuestos a por todas. Si Dios quiere, en octubre estaré predicando en la cárcel de Tacumbú, en Asunción. A 700 presos, 700 son los que gobernamos, nosotros que gobernamos esos pabellones, es nuestra cárcel, literalmente. Pero van a acudir probablemente 1.500 para hacer una mini campaña. Pues eso es impresionante. Cómo reciben a Cristo. La última experiencia que tuve allí, más de 500 presos de rodillas llorando pidieron perdón a Dios, reconociendo
que estaban ahí porque lo merecían, y pidiendo al Señor que los restaurara. Porque tú ya sabes lo que pasa con un preso. Tú vete a la cárcel a ver si me encuentras un preso que diga que es inocente, que sí que es culpable. Mira a ver si encuentras uno. No, todos son inocentes. Es como todos los seres humanos. Les dices pecadores, pero ¿qué me estás diciendo? Yo soy bueno, yo soy más majo que... No, todos pecadores, egoístas, mentirosos desde niños. Y claro, el que está allá ha tocado fondo, ya está quebrantado, ya está humillado, ya no hay para dónde, está condenado a 3 años, 6 años, 8 años, lo que sea. Ya, ¿qué arregla con decir que es inocente? Mantener su honra. Y le toca al Espíritu Santo a esa persona. Y perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío. Que tengas esa humildad para, en este discipulado, ser transformado, limpiado de todos los errores con el perdón de Dios. Porque eso es la paz de Dios. Estar a cuentas con Dios, que no haya deudas, la factura pagada, sin culpas. Y que aquí el diablo no pueda en nuestra conciencia acusarnos y decir, la vas a pagar. Que es lo que dice pues la Guardia Civil cuando pilla al delincuente, por decir algo. Y por eso ese mismo llamado es para todos los que quieren ser hijos de Dios. Él quiere que sus hijos vayan a trabajar a su viña, la viña del Señor, no la nuestra, la viña del Señor. Consagrarnos a la viña del Señor. ¿Y cuál es la viña? El pueblo de Dios, las almas que tiene preparadas para que sean pescadas por vosotros, por nosotros. Y yo pregunto, el cristiano que no trabaja para Cristo, ¿para quién trabaja? No me cansaré de hacerlo. Es una bomba que empecé a echar en muchas congregaciones y en Estados Unidos, imagínate tú. Imagínate tú. Pero claro, si tú preguntas yo pregunto a los pastores americanos y todos, dígame usted, pastor, el cristiano que no trabaja para Cristo, ¿para quién trabaja? ¿Para quién, Manolo? ¿O para sí mismo? Vamos a ver, deme usted una respuesta. Y yo miro con cuchillo. Claro, ¿por qué? Pero no sabéis lo hermoso que es trabajar para el Señor. En este discipulado vais a descubrir que no es nada aburrido servir a Cristo y que no es miseria, no, miseria es servir al diablo y al mundo, eso es miseria, porca miseria, pero servir a Cristo es ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y por eso termino con Mateo 4, del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto a Jesús cuando fue tentado 40 días y 40 noches. Lo llevó a un monte muy alto. Estando ahora en Israel en agosto, pues me preguntaban qué monte sería ese. Y bueno, yo creo que el monte Hermón es el monte más alto, que está siempre nevado, y es donde la nieve al derretirse pues hace que surjan los manantiales del Jordán y de los ríos que riegan Israel, ¿no? Y el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el diablo querrá enseñarte los reinos del mundo y lo que puedes conseguir. ¿Sabes que una vez Bob Dylan dijo, porque él estuvo en ese cruce de caminos, dicen que el diablo se presenta en un cruce de caminos de 4 direcciones. Ahí se presenta para
convencer al que cruza, al que está ahí para que tome la decisión de ir por el camino al infierno. Y le promete el éxito, la gloria, el poder y todo. Y un día Bob Dylan dijo: yo vendí mi alma al diablo y ahora no consigo recuperarla. Se hizo budista, se hizo cristiano, se hizo de todo. No sé si podrá recuperarla. Él no puede recuperarla. El Señor sí puede. Pero el precio que tendría que pagar es renunciar a esa gloria terrenal y a esas fortunas y esa forma de vida, de estar ahí en lo alto de la sociedad. Y el diablo le dijo todos los reinos del mundo, le mostró todos los reinos del mundo, es el príncipe de este mundo. Aunque Jesucristo ya le ha destronado, porque Jesucristo tiene toda potestad ya. Pero aún así todo sigue proponiendo a los seres humanos lo mismo, es la misma tentación. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Que tú y yo vivamos cada día diciendo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor mi Dios, al Señor Dios adoraremos y solamente a Él serviremos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Estás tomando esa decisión para iniciar este discipulado y consagrarte. Piensa, vas a dar el sí, el amén. Vas a trabajar para la viña del Señor. ¿Quieres hoy decir: Señor, perdóname porque no he querido trabajar en tu viña, pero ahora sí lo deseo con todo mi corazón? Ayúdame tú. Ayúdame tú. Quiero servirte con todo mi corazón. No hay nada más importante. Nada tiene comparación. Ponte de pie conmigo para decírselo a Cristo en este discipulado que empieza y decirle: Señor, Señor, tómame para que se haga tu voluntad en mi vida. Venga a mí tu reino, reina en mí. Sé realmente mi Señor, mi dueño, y que tu voluntad sea hecha. Solo tu voluntad es perfecta. Ayúdame, Señor, a obedecerte, a renunciar a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mis deseos y a buscar tu voluntad, que es perfecta. Quiero agradarte, honrarte. Quiero, Señor, servirte con todo mi corazón. Tómame para ti y úsame como quieras. Venga a mí tu reino. Reina en mí, oh Rey eterno. Hágase en mí según tu voluntad. He aquí tu siervo. Amén. Amén. Inaugurado el discipulado. Que Dios les bendiga.